¿Qué le parece si oramos para poner este tiempo de estudio de la palabra delante de la presencia de Dios? Padre, qué bueno que nos ha permitido reunirnos una vez más aquí en tu templo. Gracias, Padre, por el cuidado que tú dispensas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de venir a alabarte, exaltar tu nombre y gracias, Padre, que podemos en conjunto estudiar tu palabra, para la cual te pedimos que tú nos des sabiduría. Te pedimos, Padre, que podamos escuchar lo que tú nos vas a comunicar hoy. Queremos escuchar la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores en la vida de cada uno, Señor. Gracias por este tiempo, que te pedimos que lo bendigas, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestra serie sobre las promesas de Dios, pero hoy vamos a ver una parte interesante sobre la promesa de Dios, y el tema que tenemos hoy de esta serie es: el pueblo de Dios vive de promesas. El pueblo de Dios vive de promesa. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre las promesas de Dios y decíamos que básicamente las promesas de Dios caen en dos renglones, si lo pudiéramos llamar así. Primeramente estuvimos viendo las promesas incondicionales, que son promesas que Dios hace y que solamente dependen de su carácter, de la fidelidad de su carácter. Son las promesas incondicionales. Dios la va a hacer independientemente de lo que nosotros podamos hacer o no, porque solamente depende de su fidelidad en el carácter que Él dispensa para nosotros. También estuvimos viendo las promesas condicionales, aquellas que tienen una condición. Dios nos promete que va a hacer algo, pero Dios demanda la acción práctica en nosotros para que esas promesas se lleven a cabo. Son las promesas condicionales. Dios promete algo, pero tiene una condición, y esa condición, lógicamente, es la que nosotros como cristianos tenemos que hacer. O sea, para que la promesa condicional se lleve a cabo, necesariamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, o sea, tomar acción. Muchas de estas promesas, o la Biblia está llena de promesas, y muchas de ellas, especialmente las condicionales, la interpretamos con la frase: sí, entonces, si haces esto, entonces yo hago mi parte. Esas son las condicionales. Pero vamos a ver un tema de manera general muy, muy cerca a nuestro corazón, muy cerca a nuestra vida, y es el tema que tenemos en cuestión para hoy, y es que el pueblo de Dios vive de promesas. O sea, los cristianos estamos llamados a vivir de las promesas de Dios. Esta frase, o sea, el pueblo de Dios vive de promesa, no aparece en la Biblia textualmente como si fuera un versículo. No la busques, no la vas a encontrar. Ahora, el contenido o el enfoque de esto está a través de toda la Biblia, en la relación que Dios quiere tener con sus hijos, con los creyentes. Esto más bien lo pudiéramos ver también, la frase "el pueblo de Dios vive de promesa", como una síntesis teológica o homilética que resume la relación que Dios quiere tener. A través de la Biblia podemos ver que Dios quiere tener una relación muy cercana con su pueblo, y usa grandemente sus promesas para lograr eso. Ahora bien, como le estaba diciendo, la frase "el pueblo de Dios vive de promesa" es un principio central, céntrico de la fe judeo-cristiana. Tanto los judíos que han adoptado la fe cristiana como el cristianismo en sí, la frase "el pueblo de Dios vive de promesa" es algo que está en el centro de su fe. Y es bueno que podamos resaltar esta frase. Esta frase se basa en que nosotros no vivimos por emoción. Los cristianos, o el cristianismo, no es una vida llamada a vivirla por emoción, por sentimiento. Aunque los sentimientos no son malos,
Malo es cuando los sentimientos son los que guían tu vida, ¿verdad? Sin embargo, los sentimientos y las emociones Dios no las dio, pero ocupan un lugar que no es el nosotros depender de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Por qué Dios no quiere que tú confíe en tus propios sentimientos y emociones? Bueno, porque cambian. Las emociones y los sentimientos cambian. Por ejemplo, dicen que las personas en los días fríos, su ánimo es diferente que en los días calurosos. Si nosotros nos ponemos a ver o a analizar las estadísticas, en los días más calurosos la gente es más agresiva, ¿verdad que sí? Entonces, en los días más fríos la gente es como más tranquila. O sea, los sentimientos, las emociones varían en base a un factor humano. Las promesas de Dios no varían, están cimentadas solamente en la fidelidad de Dios, en su carácter inquebrantable. Entonces, el creyente no debe vivir basado en sentimientos, emociones, sino en las promesas de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra empeñada. Guarden eso por ahí. A la palabra empeñada de Dios. ¿Cuál es la palabra empeñada de Dios? Lo que Dios ha prometido. Amén. O sea, cuando Dios nos promete algo en su palabra, Él ha empeñado su palabra de que Él va a hacer eso. Y lo va a hacer por lo que Él es y por su fidelidad, no por lo que nosotros somos. Estas promesas, o sea, todas las promesas que Dios nos ha dado, actúan como un lente. Oigan bien, la Biblia está llena de promesas y Dios quiere que sus promesas o que su palabra empeñada sea como un lente a través del cual nosotros analizamos el presente y nos preparamos para el futuro. Llevar a la práctica esto es interesantísimo, ¿verdad? Que las promesas son como un lente. ¿Cómo sería en la práctica que yo pudiera aplicar? El concepto es que las promesas o la palabra de Dios empeñada es como un lente. Por ejemplo, estoy haciendo énfasis en la necesidad de no depender del cristiano, no vivir por emociones o por sentimientos. Vamos a suponer, solamente para aclarar un poquito más, que yo me levante hoy, como el día está tan tenue, tan tranquilito, un poquito frío, ¿verdad? Que yo me levante con un poquito y también quizás como consecuencia de que tuve una semana bien cargada, me levanté un poquito agotado, etcétera, etcétera, y eso me baja el ánimo. Y de repente mis sentimientos me traen los pensamientos, mis emociones me traen los pensamientos de que, bueno, Dios no me ama. Así como yo me siento hoy, como Dios no me ama. ¿Eso es cierto o no? Eso es falso. Entonces, ¿qué papel juega que el cristiano vive de promesas o de las promesas de Dios? Yo no debo ir por emociones, mis sentimientos. Hoy me siento que Dios no me ama porque estoy demasiado cansado, pero es solamente mis sentimientos. Entonces, ¿qué agarro yo con la promesa? Bueno, ¿qué Dios dice? No es como yo me siento hoy. Yo me siento que Dios no me ama, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice Dios? ¿Qué promesa tiene Dios para animarme ahí? Con amor eterno te he amado. Entonces, hay un problema con las emociones. Mis emociones me dicen ¿qué? ¿Qué me dicen mis emociones? Que Dios no me ama. Entonces, ¿voy a vivir porque Dios no me ama, porque me siento así, porque estoy emocionado así? No. La promesa dice, con amor eterno te he amado. O sea, independientemente de cómo tú te sientas, yo te amo. Entonces, el pueblo vive. ¿De qué vive el pueblo de Dios? ¿De qué vive el pueblo de Dios? De las promesas de Dios. De esos vivimos. Bien. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar viendo algunos versículos. Y vamos a empezar en el verso 1. Hebreos 11, 1. Si no lo tienen ahí, lo podemos ver en la pantalla. Amén. ¿Están conmigo? Bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
el escritor de Hebreos empieza definiendo o dando una definición de lo que es la fe. Vamos a pararnos aquí un ratito. Es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. Dice que la fe verdadera es estar seguro de lo que yo espero. Parte de la definición. Y también dice la convicción de lo que no se ve. Dos palabras interesantes: certeza y la frase de lo que no se ve. O sea que la fe no se basa en sentimientos, no se basa en emociones, se basa en realidad. Y en realidad es que Dios ha empeñado su palabra y Él nos ha prometido que Él va a hacer muchas cosas para nosotros y que nosotros a través de nuestra vida debemos de vivir agarrados de esas promesas. Vamos a ilustrarle esto, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Luego de Él resucitar de entre los muertos, luego de haber vivido 40 y tantos días, cuando Él ya se iba, en Hechos capítulo 1, los primeros versículos, los discípulos estaban tristes mirando cuando Jesús ascendía al cielo. De repente se aparece un ángel y le dice: hermanos, ¿por qué tan tristes? Y al final, en el versículo 11, le dice: ese mismo Jesús que ustedes lo han visto irse al cielo, de la misma manera lo van a ver regresar. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme decirle que esa promesa nos mantiene a nosotros aquí. Esa promesa nos hace a nosotros predicar el evangelio. Esa promesa nos hace levantarnos. Esa promesa nos da ánimo, nos da confianza. ¿Saben de qué? Cristo murió, resucitó, se fue al cielo y está ahora a la diestra del Padre. Pero ¿qué Él prometió? Que Él volverá. El pueblo de Dios vive. El pueblo de Dios vive de las promesas de Dios. Y esas promesas todos los días yo tengo que ver, tengo que ponerme lente de las promesas de Dios. Tengo que ver el mundo, tengo que ver mi vida. Cuando esté pasando algo en el mundo que me quiera desesperar, que me quiera hacer sentir desanimado, yo pienso: Cristo, esto va a acabar, porque Cristo prometió que Él vuelve y Él volverá. ¿Ven? Entonces el pueblo vive. Repito, el pueblo de Dios vive de la promesa de Dios. Y esa es una promesa céntrica en nuestra vida que no podemos olvidarla, independientemente de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Debemos de siempre recordar lo que Dios ha prometido. En este caso, dice que la fe es la certeza, la seguridad. Yo estoy seguro de que, yo tengo la esperanza de que Cristo vuelve. Yo tengo la convicción, aunque yo no lo vea, yo no tengo que verlo. Para mí lo importante no es que yo lo vea, lo importante es que Dios lo diga. Amén. Porque es la palabra de Dios que Él ha empeñado. Él ha prometido que su Hijo va a volver y Él va a volver. Amén. Entonces seguimos con el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice que por ella, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Por la fe. Está hablando, fíjense que en el versículo define la fe. Entonces en el 2 dice por ella, o sea, por la fe de ellos, dice que alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes fueron ellos? Hermanos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los siglos anteriores a nosotros, que ya no están aquí, pero dice que por la fe, por la confianza, por la seguridad que ellos depositaron en las promesas de Dios, ellos alcanzaron buen testimonio. Hasta tal punto que esos testimonios Dios lo va a usar ahora para edificar tu vida y la vida de cada uno de nosotros. Que vamos a leer ahora. Ustedes van a ver qué buen testimonio por la fe, por la confianza, por la convicción de esperar en Dios y confiar en la promesa de Dios que alcanzaron esos hermanos. Hasta el día de hoy sigue edificando a nuestras vidas. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. A ver el caso aquí de Abel, ¿verdad? Como él confió en Dios y cómo su vida agradó a Dios, y sé que todavía se da testimonio de la vida de Abel. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Enoc. Hay interesante también, un punto interesante aquí en el testimonio de este hermano de Enoc. Dice, Enoc no vio muerte, sino es que como Dios se lo llevó vivo, fue traspuesto. Pero lo interesante de esto es lo que más me llama la atención en este momento del testimonio de Enoc, es lo que dice al final del versículo. Dice, y antes que fuese traspuesto, o sea, antes que Dios se lo llevara, ¿qué le pasó? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, entonces, miren la transición de un versículo a otro, o la continuación de un versículo a otro. Dice que antes que Dios agarrara y se llevara a Enoc, Enoc no tuvo muerte. Antes que pasara eso, ¿qué testimonio había en la vida de Enoc? Que fue una persona que agradó a Dios. Ahora, ¿qué significa que Enoc agradó a Dios antes de que Dios se lo llevara? En su vida previa a que Dios llevara a Enoc de aquí. ¿Qué testimonio? ¿Qué quiere decir eso? Vamos entonces, nos lo define el versículo 6, que nos dice, pero si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que antes, en el versículo 5 nosotros estábamos viendo, y dice que Enoc, antes de ser traspuesto, antes que Dios se lo llevara vivo, él vivió una vida que agradaba a Dios. Entonces miren qué significa el significado ahora de agradar. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aunque directamente no nos dice que Enoc, o sea, literalmente, textualmente, no nos dice a nosotros que Enoc fue un hombre de fe, pero cuando definimos en el versículo 6, cuando se define lo que es agradar a Dios, llegamos a la conclusión que este hombre fue un hombre de fe, que fue un hombre que creyó en las promesas de Dios, porque dice que antes de él ir al cielo con Dios, del ser traspuesto, ¿verdad? Él agradó a Dios. Pero aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que este hombre tuvo fe en las promesas. Enoc se ponía el lente de la promesa de Dios, y era a través de las promesas de Dios que él veía el mundo, que él llevaba a cabo las actividades de su vida. Y hay algo interesantísimo aquí, señores. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aún como cristiano, cada cosa que yo no haga confiando en Dios, no hay manera que le agrade a Dios. Nada que esté separado de la fe es agradable para Dios. Amén. Pero si dice sin fe, no hay posibilidad de agradarle a Dios. Dice que la fe es la seguridad, la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. De hecho, yo creo que un elemento común que hay en la vida de todos estos hermanos que ahora no están con nosotros, pero que en un momento de esta vida estuvieron. Un elemento común es la parte segunda del versículo 1 de Hebreos 11:1, que dice que es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy esperando, aunque yo no lo veo, yo estoy convencido de que eso va a pasar. Estos hermanos, aunque ellos no veían, y vamos a ver un caso específico ahorita, vamos a seguir, aunque ellos no lo veían, ellos estaban convencidos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Estaban seguros de lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. En otras palabras, ellos se ponían el lente de ¿qué? ¿El lente de qué? De las promesas que Dios nos hace.
y es ese lente a través del cual Dios quiere que tú veas todas las cosas que tú haces en tu vida, a través del lente de la palabra de Dios. Y hoy, muy específico, a través del lente de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Versículo, seguimos el 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo interesante, miren cuán práctica Dios quiere que sea nuestra vida de fe. Y en el versículo 6, luego una pausa, dice, él comienza diciendo que no hay posibilidad de agradar a Dios si no tengo fe, si no tengo esa confianza en Él. Y sigue añadiendo, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que es necesario, Señor, en la vida hay cosas que son necesarias. Necesario, indispensables, son cosas sin las cuales no podemos vivir. Entonces, aquí dice que es necesario que si tú te acercas a Dios, tú creas, tú confíes, tú deposites tu confianza en que Dios realmente existe y en la práctica Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Eso es lo que dice, que es necesario. Cualquier cosa que hagamos sin esa convicción, sin esa manera de pensar, sin esa actitud, no va a funcionar. Porque dice que es imposible si no creemos en Dios, si no depositamos nuestra fe, nuestra confianza. Es imposible que podamos hacer cosas o recibir cosas del agrado de Dios. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a hablar un poquito del caso de Noé. Pero para entender un poco el caso de Noé, es preciso que de alguna manera, vamos a hacer un viaje allá. Ahora no pienses en las circunstancias actuales de la vida, con las comodidades, con todas las cosas que tú conoces, que tenemos en el día de hoy. Cuando Dios llama a Noé, cuando Dios le hace promesa a Noé, hay cosas que hoy para nosotros son normales, cotidianas, que no existían en este momento. Es preciso aclararlo para poder entender el valor, el peso del testimonio que Dios nos da aquí de Noé. Cómo Noé pudo vivir, pudo experimentar en su propia vida, él y su familia, el cumplimiento de la promesa de Dios. Por ejemplo, dice que por la fe, por la seguridad de lo que él esperaba que Dios le dijo, por la convicción de lo que él no veía, pero confiaba en Dios, se mantuvo firme. Dicen, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ustedes ven como dice el versículo 1, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Cosas que no veía, pero Dios le dijo, y él escuchó la voz de Dios y confió en eso. Para ustedes que quieren ir un poquito más del mensaje, en el caso de Noé, para que se pueda entender un poquito más, les animo a que puedan leer la historia de donde esto sucedió. La historia de Noé la pueden encontrar a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 9 de Génesis. Génesis 6 al 9 habla de esto que estamos tratando de resumir aquí. Entonces, dice que Noé creyó en cosas que aún no veía. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios llama a Noé, el pecado estaba tan alto, Génesis capítulo 6, que Dios utilizó una frase que usa las palabras cotidianas para que la generación pudiera entender el grado de indignación, si podemos llamarlo, de rechazo, de ira que Dios sentía en ese momento. El pecado estaba en su etapa tan culminante que básicamente
Dios dijo que se arrepentía de haber hecho al hombre. Tú dices, ¿Dios se arrepiente? Si Dios se arrepiente, no es omnisciente. No es que Dios realmente se arrepiente, sino que Dios utiliza muchas veces el lenguaje coloquial que nosotros entendemos para que nosotros hablamos para que podamos entender mejor lo que nos está comunicando. O sea, no es que Dios realmente se arrepintió, sino para que yo entienda el nivel de indignación que tengo, le voy a decir que me arrepentí. Inclusive, y en el versículo 6, dijo que iba a arrancar de raíz al ser humano que él había creado. Y llama a Noé, le dice, Noé, ven acá. Y le da las medidas, hazme un barco, un arca, el arca de Noé, ¿verdad? Con tal y cual medida. Las dimensiones se las dio. Y luego de eso le dije, tú vas a agarrar, yo quiero que tú hagas un arca porque voy a traer un diluvio. El diluvio está formado por aguas, ¿verdad que sí? Es notar que el diluvio duró 40 días, pero bajar el nivel del agua duró más que un año. Miren, se llovió mucho. Pero lo que quiero resaltar en este punto es, cuando Dios le hace la promesa a Noé, no llovía. Noé no sabía lo que era inundación. A cualquiera de nosotros no habla de inundación, dice, pero yo vivo en San Pedro, papá. Yo vivo en San Pedro, desde que llueve nos inundamos. Baja rápido, pues se inunda. Pero Noé no sabía lo que era inundación. Pero, ¿cuál fue el lente que Noé agarró para él poderse permanecer 120 años construyendo el arca? La promesa de Dios. Porque el pueblo de Dios vive de la promesa de Dios. Y no hizo así. Se agarró de ahí. Ni siquiera llovía. Dice la palabra de Dios que los árboles o la tierra era regada con un vapor que salía. Un vapor que subía. Qué interesante sería eso. Tal vez el sol no era tan candente como ahora. Digo yo, infiriendo. Pero Noé, dice la palabra que fue un ejemplo, un testimonio. Noé se agarró de las promesas de Dios. Pero viene otro caso también, Señor, interesantísimo también. Versículo 8, ¿qué nos dice? ¿De quién nos habla el versículo 8? De Abraham. Dice, por la fe, elemento común, ¿verdad? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Interesante. Dice que Abraham, luego le digo a ustedes que quien le gusta ir más allá del mensaje, la historia de Abraham, de donde pasó esto, la podemos encontrar a partir del capítulo 12 de Génesis, de 12 hasta el 22, pero empezando en el versículo 12, en el capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos la historia de Abraham. La historia de Abraham debe tocarnos muy cerca a nuestros corazones. O sea, esta historia, el testimonio de Abraham, ver la vida a través de los lentes de la promesa de Dios, debe tocar muy cerca la fibra de nuestros corazones. Y ya verán por qué. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros ahora queremos saberlo todo. Y ese es un problema. Por ejemplo, si yo voy, Cecilia me dice, vamos para Santo Domingo a tal lugar, digo, dime a dónde es. Y yo donde voy, ¿qué yo hago? Yo comienzo a buscar, yo sé para dónde voy. Esa es la época. ¿Es bueno, es malo? Bueno, lo que hay que ver si esa manera que estamos viviendo interfiere con mi manera de yo relacionarme con Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, no es que sea malo. Ahora, si eso interfiere con mi manera en yo relacionarme con Dios, cuando Dios me dice algo, Dios, dame más detalle, entonces yo tengo problemas. Abraham no sabía, Génesis capítulo 12, dice
que Dios le hizo a Abraham, ven acá, deja tu tierra, tu parentela, tu papá, tu mamá, deja tu familia y ven, agarra y vete a un lugar que yo te diré. Génesis 12:1 empieza diciendo así. Y le sigue contando, diciéndole Dios a Abraham, haré de ti una gran nación, una nación grande. Oigan bien, la promesa que Dios le hace a Abraham, primeramente ven acá, deja tu familia y arranca con ellos para el lugar donde te voy a mostrar. Dios no le había mostrado el lugar, número 1. Y le promete que va a ser de él una nación grande, grandísima. Los judíos, ¿cómo llaman no tan solo los judíos? Los árabes, descendientes de esa promesa que le hizo Dios. Y le sigue diciendo, a los que te bendijeren, bendeciré. A los que te maldijeren, maldeciré. En el versículo 3 de Génesis dice, y haré de ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo le decía ahorita que ahí es que toca muy cerca nuestro corazón esta promesa de Dios a Abraham, toca bien cerca la fibra de nuestro corazón. Dios le prometió a Abraham que de él iba a ser, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y tú sabes qué? Esa bendición te ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la bendición? La salvación a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios llama a Abraham, le promete a Abraham, en el versículo 2, de ti van a hacer una nación grande. Y Dios, estamos analizando el caso de Abraham, ¿verdad? Y Dios, ¿qué hizo con Abraham? Una nación grande. De Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob José, etcétera, etcétera. ¿Y de quién fue, cómo se llamó lo que salió de Abraham? ¿Cuál fue el pueblo grande? Israel. Israel. Pero de ese pueblo judío, ¿quién salió? Dios le prometió a Abraham también en el versículo 3 de Génesis 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete que va a ser una familia, una nación grande, de hecho lo es. Pero también le promete que de él también iban a ser benditas todas las familias del mundo. Y nosotros hemos sido bendecidos por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Abraham se puso el lente de la promesa de Dios y salió. Abraham salió. ¿Con qué salió Abraham? Con la promesa de Dios en la mano. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Versículo 9 sigue hablando. Abraham dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por un lado, se exalta o se resalta cómo Abraham escuchó la promesa de Dios, el llamado de Dios, y creyó y vivió para eso. Pero entre la vida de Abraham también hay otro elemento que entra en la promesa, el caso de Sara. Cuando Dios llama a Sara a Abraham, ¿ustedes recuerdan qué edad tenía Abraham cuando Dios le hace la promesa? 75 años. Y Sara, 65. ¿Y cuánto tiempo duró en llegar la promesa de tener ese hijo a través del cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? 25 años. O sea, en otra palabra, cuando Abraham comienza a ver la materialización de esa promesa, habían pasado ya 25 años. Tenía 100 años.
Cuando nació Isaac, Sara dio a luz a los cuántos años. Calculen. Si la promesa, si Sara tenía 65 cuando la llamaron, a los 90 años. Y miren lo que dice el versículo 12, que humanamente hablando esto no funciona. Dice, por lo cual también, hablando de Sara, de uno, y ese ya casi muerto. ¿Quién era ese casi muerto? No, Abraham tenía 99 años cuando engendró a Isaac. El hombre, humanamente hablando, no funcionaba físicamente y se estaba casi muerto. Un hombre de 99 años hoy es un caso raro que dejó, y más con una mujer estéril de 90, de 89, perdón. Pero ustedes creen que Abraham y Sara no lucharon con esos pensamientos. Yo creo que sí, ellos son humanos, igualitos que tú. Lo que ellos hicieron así, miraron las promesas de Dios, miraron la vida a través de la promesa de Dios. Ellos no pensaron en los sentimientos, en las emociones, lo que le decían la gente. Al igual, ustedes saben cuántas cosas le dijeron a Noé. Y Noé siguió ahí, porque Dios le dijo, no, voy a salvar el mundo a través de ustedes. Ustedes van a ser lo único. Él se llevó de lo que Dios le dijo, porque veía las promesas, el cumplimiento. Lo mismo Abraham. Recuérdense que una cualidad que en un momento distinguía la vida de Abraham era que Abraham dudaba mucho. Sin embargo, Dios lo llama el padre de la fe. En su lucha con Dios, no crean que todo el color es rosa, sino que en su lucha él decidió no en sus emociones, no en sus sentimientos, sino en lo que Dios le prometía. Abraham luchó con lo que Dios decía. Él decía literalmente, como decimos los dominicanos, al diablo con lo que yo pienso, pero vamos a agarrar lo que Dios dice. ¿Tú no crees que a los 99 años, todavía 19 años después, 24 años después, Abraham estaba luchando? Wow, pero será verdad. Yo creo que él puede estar luchando. Pero dijo, no importa lo que yo crea. Dios dijo que en mí serán benditas todas las naciones de la vida, de la tierra. Y de hecho todas las naciones han sido benditas a través del nacimiento de la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿De qué nación en el mundo no hay por lo menos un cristiano? Esa es la bendición que Dios le prometió a Abraham. Amén. Vamos a seguir entonces unos cuantos versículos más. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice que conforme, de acuerdo a la fe, a lo que ellos creyeron, murieron todos estos hermanos que ahí se ha mencionado. Dice que murieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Ellos la vieron. Ellos vieron la promesa de Dios cumplida. Ellos la vieron. Yo creo que sí. Ellos vivieron pensando, murieron agarrados de esa promesa. Dicen, a ver si me recuerdo bien de esta frase, ojalá me recuerde bien porque me viene una hora. Dice que cuando Walt Disney, el señor que emprendió el mundo de Disney allá en Orlando, cuando él murió, el maestro de sala, la persona que estaba hablando, ¿verdad? En una reunión, tal vez recordando a Walt Disney. Dice que la persona dijo, si Walt hubiera visto algo, hubiera visto esto, lo que él había soñado. Dice que la esposa se paró y dijo, él lo vio y se sentó. ¿Entendieron? Walt, el mundo que vemos hoy de Walt Disney, dice que él lo vio aquí. Él vio agarrado de eso. Estos titanes, aunque literalmente no vieron la materialización de las promesas que Dios le dio, ellos murieron y viviendo como que se iba a pasar, porque la convicción de ellos era, no importa si yo físicamente lo veo o no, lo importante es que Dios dijo que va a pasar y va a pasar. Quizás no a mi manera, pero si Dios te prometió algo, Él lo va a hacer. Y mi actitud es, yo voy a confiar
Yo voy a esperar en lo que Dios ha dicho. Abraham, Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Abraham vio eso físicamente? No, pero murió viviendo para eso. Y hoy nosotros somos benéficos de la vida de Abraham y de muchos otros. Amén. Y eso es realmente lo que Dios quiere que nosotros, porque el pueblo de Dios vive, el pueblo de Dios vive de las promesas de Dios. Las promesas de Dios es el lente a través del cual Dios quiere que nosotros podamos enfrentar y vivir cada aspecto de nuestra vida. No importa cómo emocionalmente yo me sienta, no importa cuál sea mi sentimiento, mis emociones, lo importante es lo que Dios dice. Si Dios dice que con amor eterno te he amado, aunque yo me levante algún día por diferentes circunstancias, sintiéndome no amado por Dios, eso no quita la realidad. La realidad es que yo me siento así, pero la promesa de Dios, con amor eterno te he amado. Y evidencia tenemos en su palabra de su amor, que Él mandó a su Hijo para que yo confiara en lo que su Hijo hizo, y Él me dio salvación y me dio vida eterna. Y esa promesa se está cumpliendo, pero tiene una raíz, cuando Dios llama a Abraham. O sea, miren la importancia de nosotros apropiarnos y vivir por las promesas de Dios. Porque el pueblo de Dios vive, el pueblo de Dios vive de las promesas de Dios. Gracias, Padre, por tus promesas que nos has dejado. Gracias por ese lente que tú nos has dejado en tu palabra, a través del cual nosotros podemos enfrentar cualquier circunstancia que tengamos en la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos, a tener en alta estima el ejemplo de estos hermanos que alguna vez vivieron. Señor, murieron esperando, confiando en que tú eres galardonador, que tú eres justo, que tú eres infalible, que tu carácter, Dios, es inquebrantable. Y cuando tú prometes algo, tú lo vas a hacer. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos hablado, Señor. Ahora nos toca nuestra parte. Tú has hablado en tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que nos ayude a hacer nuestra parte, y es confiar en tus promesas y llevarla a cabo. Padre, que la parte que tenemos que hacer, que la hagamos, porque ya tú hiciste la tuya y estás esperando que nosotros hagamos la nuestra. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén.